Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra explicación de Santa Misa. Monseñor Lefebvre nos habla de la Misa, de la Santa Misa, en su libro maravilloso llamado La Misa de Siempre. Nos explica, Monseñor Lefebvre, por ejemplo, al inicio de la Misa, después del... nos dice Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Gloria Patri et Filio Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Y bien, al final de los salmos decimos Gloria Patri et Filio Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como en el principio, no, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuando los herejes arianos, este pobre sacerdote, filósofo, pero hinchado de orgullo, ario, dijo que Cristo no es Dios, y bien ahí los obispos guardianes de la fe, como dice San Pablo a Timoteo, Timoteo, guarda el depósito. Entonces añadieron al final de los salmos gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, es decir, un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿sí? Entonces al final aquí en la misa, en final del salmo Judicame, decimos gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como en el principio, ahora siempre, por los siglos. Amén. Después la oración sigue: subiré al altar de Dios, al Dios que es la alegría de mi juventud. Nuestro auxilio está en el Señor, que hizo el cielo y la tierra. Después el Padre va a rezar el pecador, el confiteor. Al final de los salmos decimos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Es la oración más hermosa que hacemos, no hay que olvidarlo. Decir gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y bien afirmamos nuestra fe en el Dios uno y trino revelado en el Nuevo Testamento. El Dios Trinidad y Dios Caridad. Es la conclusión de la oración de los salmos. Si la Iglesia ha querido poner esta oración al final de los salmos, que rezan los sacerdotes 8 veces al día para la Iglesia de los hijos, lo que llamamos el breviario, hoy dicen de las horas, y bien no es por azar. Si la Iglesia ha querido poner esta oración al final de los salmos, es porque es como la conclusión y la irradiación de toda la oración. No se puede rezar de mejor manera. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Es la oración más hermosa que podemos hacer. Si al decir esta oración nos inclinamos ante la Santísima Trinidad, es para adorarla, porque no hay nada más grande, más sublime ni más hermoso que la Santísima Trinidad, el Dios único y trino, un solo Dios de tres personas. En el Antiguo Testamento no se conoce todavía la Santísima Trinidad. Hay un solo Dios arriba, sí, Creador, Señor, omnipresente, sí, pero no se habla todavía de Hijo y Espíritu Santo, aunque hay unas cositas, pero todavía no se sabe. Es el Nuevo Testamento que se revela esto. La revelación es como póngale 3 de la mañana, 4 de la mañana, 5 de la mañana, 6 de la mañana, 7 de la mañana, 12 del día. Entonces el Antiguo Testamento es las 3, 4, 5, 6, 7 de la mañana, ¿sí? Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento es 12 del día, la revelación definitiva completa. Por eso después de Cristo y de sus apóstoles, que son los últimos profetas, no hay revelación. La revelación está concluida, terminada. Si alguien viene a anunciar otra cosa, es falso. Dios nos dijo todo lo que tenía que decirnos y que era útil para nuestra salvación. Y cuando decimos gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, o cuando decimos el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hacemos una grandísima oración. Marcamos nuestra fe en Dios uno y trino, Dios verdadero, y marcamos nuestra fe en la encarnación y la redención. La fe nos descubre que Dios Padre engendra una persona igual a sí, el Verbo, el Hijo. Descubrir esto es maravilloso y extraordinario. Dios Padre no está solo. En su amor ha producido al Verbo de Dios, una persona igual a sí mismo, y el Verbo ama a su Padre con un amor igual a sí mismo. El amor con el que el Padre y el Hijo se aman recíprocamente engendrando una tercera persona que es el Espíritu Santo.
Entonces, Dios es uno, dijimos, y trino. Daré un ejemplo para que algo podamos entender, aunque es un misterio oceánico, ¿no? Divino. Entonces, el sol es uno, sin embargo, el sol es fuego, calor y luz al mismo tiempo, ¿sí? El sol es uno. Nunca el sol existió sin ser fuego, calor y luz al mismo tiempo, ¿sí? Y bien, Dios nunca existió sin ser Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo explicar esto? Y bien, Dios piensa, ¿sí? Y bien, lo vemos Padre, principio de todo. Dios piensa. Su pensamiento, su palabra, su sabiduría, su inteligencia interna a Él, le llamamos Hijo. Y Dios Padre y José Con se llama un amor infinito en el mismo ser divino. Este amor infinito que une a los dos es el Espíritu Santo. Un solo Dios en tres personas. Maravilloso. La manzana es una, ¿sí? Tiene color, olor, sabor. Es misma manzana. El triángulo es uno, ¿sí? Son tres ángulos. Toma un árbol, tronco y tres ramas, ¿sí? Nuestra alma tiene inteligencia, tiene sabiduría, tiene memoria y tiene voluntad. Es una, ¿sí? Entonces Dios piensa, su pensamiento interno a Él. Por ejemplo, cuando yo estoy pensando, me doy cuenta que está hablando dentro de mí. Eso se llama verbo, ¿sí? Es lo que llamamos hijo en Dios. Entonces, el Hijo es la imagen, ese hombre se llama Jesucristo, es la imagen visible del Dios invisible, hecho presente entre nosotros. No es otra persona, no es otra cosa fuera de sí. Cuando hablamos de Hijo, no es un hijo que nace y crece, ¿sí? Es interno al Padre. Dios, por su palabra, su inteligencia, su sabiduría, que llamamos Hijo, ha creado las cosas. Y por su amor, Espíritu Santo las mantiene. Y todo lo que hace Dios fuera de sí es obra del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Todo lo que hace Dios fuera de sí es obra de la Santa Trinidad. ¿De acuerdo? Es muy importante saber. Ahora Dios en su misericordia, después de la caída del hombre, su pecado, su tontera de desobediencia, va a prometer un Salvador, y ese Salvador será el Verbo creador de las cosas, que va a hacerse hombre, morir en la cruz para redimirnos. Y todo lo que hace Jesús, Hijo de Dios, hecho hombre, en su humanidad, se atribuye a su persona divina, porque Cristo tiene dos naturalezas, humana y divina, y una sola persona. Por ejemplo, cuando Cristo toca con su mano al leproso, dijo, quiero sea sano, se purifica, bien, es Dios que mediante ese instrumento de la humanidad que toca, que actúa, ¿sí? Entonces, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Es grandísima oración. Cuando el hereje Ario, este pobre sacerdote que se desvió del camino, dijo que el verbo es una criatura, igual que el testigo de Jehová de hoy, etc. Allí los obispos guardianes de la fe, porque el primer deber de los obispos es ser guardián de la fe, ¿sí? Comunicar la fe, el Evangelio. Timoteo guarda el depósito. Timoteo era obispo, ¿sí? Primera Timoteo 6:20. Los obispos se juntaron finalmente, y en el Concilio de Nicea, esta grande junta de los obispos, con delegado del Papa en la ciudad de Nicea, Turquía actual, allí clarificaron las cosas, condenaron la herejía de Ario, y ahí explicitaron el credo. Amplificaron el credo. Hay el credo corto de los apóstoles, el credo largo que decimos en la misa, ¿sí? Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Y ahí se añadió de las cosas visibles e invisibles. Creo en Jesucristo, su Hijo único nuestro Señor, Dios de Dios. Se añadió ahí, se explicitó más bien. Dios de Dios, luz de luz, engendrado, no creado, consubstancial, misma sustancia que el Padre, etcétera. Que por nosotros, por los hombres, se hizo hombre, encarnó, etcétera, etcétera. Bien, entonces el Verbo, el Padre y el Espíritu Santo, misma divinidad. No son tres dioses, cuidado, eso es falso. Los musulmanes acusan a los cristianos de esto, no es verdad. Un solo Dios en tres personas, es diferente. ¿Qué diferencia entre el Dios islámico o judío del Antiguo Testamento, o judíos actuales, y el Dios cristiano? El Dios cristiano es uno y trino. El Dios en el cual los musulmanes creen y los judíos actuales es único y punto. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es si Dios se revela la Trinidad, es porque tenemos que rechazarlo.
Y precisamente como decía el gran filósofo, escritor, polemista católico Chesterton, un ex protestante hecho católico, Chesterton inglés, decía, si tenemos tantas obras de caridad en el cristianismo, es porque Dios es Trinidad. Porque Dios es Trinidad, Dios es caridad. Mientras que el Dios islámico, cuando los musulmanes dicen Dios existe, correcto, Dios existe, claro que sí. Hay alguien poderoso, es verdad, existe, está. Pero cuando hablan de, ahí está el problema. Porque ellos pretenden tener una revelación que mezcla de cosas cristianas, judías, paganas, etc. Y rechazan la encarnación. Ellos no reconocen a Jesucristo como Dios hecho hombre, aunque lo reconozcan como un profeta, pero ser profeta y ser Dios no es igual. No es igual. Ser gerente, ser patrón de la empresa, no es igual. Hay diferencia, ¿no? Entonces, cuando dicen que hay un solo Dios arriba, es verdad que hay un solo Dios arriba, pero cuando hablan de Él, rechazan totalmente la Trinidad y nos tachan de blasfemos, nos maldicen, de hecho, en el Corán, que pobre de ellos, todo pobre de ellos. Y los judíos actuales igual, talmudistas, hablan de Dios, pero rechazan totalmente a Cristo, lo rechazan, pero con menosprecio total y absoluto. Bien, entonces Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. En su amor, Dios, su amor es sustancial, es el Espíritu Santo. Cuando unos herejes también han negado la divinidad del Espíritu Santo, bien, el Concilio de Constantinopla, en 381, allí se añadió, creo en el Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo, Señor y dador de vida. Señor y dador de vida. Entonces, Señor igual que Dios. El amor con el que el Padre y el Hijo se aman recíprocamente, engendrando a una expresión del Espíritu Santo, dijimos. Es un descubrimiento que nos hace comprender la vida íntima de Dios en la eternidad, antes del principio del mundo, y nos hace entender cómo comunicar su amor a sus criaturas. Entonces Dios, queridos hermanos, es eterno. Dios siempre existió, siempre existirá, o más bien siempre es, dice San Gregorio Nacianceno. Dios siempre fue, siempre es, siempre será. Con otras palabras, Dios siempre es. Y Dios no está en el tiempo, es otra cosa. Nosotros estamos en el tiempo, no entendemos. Dios es fuera del tiempo. ¿Sí? Dios ha tenido siempre esta vida intensa de amor que sobrepasa todo lo que podemos concebir e imaginar. Si el Verbo es absolutamente igual al Padre, es porque no retiene nada de su amor, sino que da todo el Verbo, su propia vida y todo su ser, sin dejar, por supuesto, de ser el mismo. La única diferencia entre el Padre y el Hijo es que uno engendra al otro, el otro es engendrado, pero no creado, como decían los testigos de Jehová, musulmanes, arianos. Engendrado, no creado. No, es una generación intelectual eterna. La única diferencia entre el Padre y el Hijo es que uno engendra y el otro es engendrado. Fuera de esta relación de paternidad y filiación, son exactamente iguales en todo. No hay más cualidades, ni más poder, ni más inteligencia en el Padre que en el Hijo, y es así desde toda la eternidad. Dios Padre engendra a su Hijo, y el amor del Padre y del Hijo produce la tercera persona, que es el Espíritu Santo. El Padre y el Hijo son coprincipios del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el amor con que se aman, ¿verdad? El amor que une las dos primeras personas, pero persona divina. Es el gran misterio. El misterio de la encarnación, el misterio de la redención, son desde luego grandes misterios que muestran el amor de Dios por nosotros, pero solo existen a causa de la Santísima Trinidad. Si no hubiera la Santísima Trinidad, no habría ni encarnación ni redención, salvación. Así el gran misterio que nos regocijará por toda la eternidad y sobre todo el misterio de la Santísima Trinidad. Amén.